En este encuentro, la propuesta es incorporar al campo de la comunicación la perspectiva de género. Ustedes vienen trabajando, vienen pensando la transversalización del enfoque de género en los gobiernos locales. Pensar desde la gestión local, el desarrollo de políticas urbanísticas, energéticas, con perspectiva de género. A ese proceso hoy incorporamos la perspectiva de género a los procesos de comunicación. La propuesta es pensar políticas comunicacionales que contemplen de forma crítica los aportes de la perspectiva de género. Les decía entonces que en ese recorrido que vamos a hacer en este encuentro, aparecen algunas herramientas que nos van a permitir crear esos procesos de comunicación, repensar los procesos de comunicación incorporando la perspectiva de género. Entonces es fundamental poder acordar qué entendemos por la categoría de género como un recurso de análisis para los procesos de comunicación, trabajar sobre la idea de estereotipos, que es una herramienta que nos permite crear y, insisto, mirar con un aspecto crítico lo que venimos haciendo y también pensar el lenguaje inclusivo, el lenguaje no sexista. ¿Cuáles son los objetivos de este recorrido? Si partimos de la idea de que comunicar es poner en común, es importante acercarnos, poner en circulación aquellos discursos que involucren a la mayor cantidad de personas, que se reconozcan esas personas en lo que estamos planteando y fundamentalmente que se involucren en los cambios que proponemos, en las acciones que estamos pensando. Por eso es importante enriquecer los modelos de representación, quiénes aparecen, qué se dice de las personas que aparecen, con quién nos comunicamos, con qué objetivos y con qué recursos lo hacemos. Les decía entonces que lo más importante es pensar esa categoría de análisis como una herramienta para los procesos de comunicación. Cualquier persona que vive en sociedad es socializada o en diferentes momentos de su vida va incorporando prácticas, estereotipos, roles, normas, actitudes, valores, patrones de comportamiento y relaciones que son aquellas que nos permiten actuar en sociedad y que se transmiten, circulan y se reproducen. Los procesos de comunicación ponen en común todos esos elementos. Por eso cuando pensamos en el género como una herramienta para pensar esos procesos, es como si nos pusiéramos, tal vez es una forma metafórica de decirlo, ponernos los lentes violetas, porque es un concepto que ha surgido desde las feministas en la academia, que lo han pensado, lo han explicado, lo han definido. Es ponerse esas lentes violetas que asociamos con el feminismo para pensar todo ese mundo de representaciones, de relaciones, de expectativas. Entonces, ¿por qué usamos esa categoría? Porque nos permite explicar ese proceso de socialización, de cómo se construye nuestra subjetividad a partir de una diferencia sexual. Es decir, cuáles son los modos de comportamiento, los valores que se piensan adecuados, y lo entrecomillo, para varones, para mujeres y para aquellas personas que no se identifican con ninguno de estos géneros. Nos permite desnaturalizar esos roles, esos estereotipos. Además, nos permite, y esto es lo más importante, observar las asimetrías que se dan en esas relaciones que son relaciones de poder.
porque cuando pensamos la sociedad desde esta perspectiva de género, que de alguna manera encasilla a varones y a mujeres en determinados estereotipos y en determinados roles, lo que también estamos pensando es una sociedad donde esas diferencias tienen un valor, tienen una jerarquía. Y pensamos en el patriarcado como esas relaciones de poder. No es la única estructura, no es el único sistema de poder que va a determinar lo que pensamos y lo que hacemos. Hay otros sistemas como el capitalismo, el colonialismo, que van a determinar también todas esas expectativas. Entonces, fundamentalmente nos van a permitir la categoría género como un recurso de análisis, ver esos estereotipos. Cómo se representan a las mujeres, qué se dice de las mujeres, qué se dice de los hombres, dónde aparecen aquellas personas que no se identifican con ninguno de esos dos géneros, cómo se estructuran las jerarquías, cómo circula el poder, quién toma las decisiones, a quién nos estamos dirigiendo como cuando iniciamos un proceso de comunicación. La parte positiva de este aspecto es que si pensamos estas relaciones, estos valores, estas actitudes esperadas como algo que se construye socialmente, también al observarlo podemos deconstruirlo. Establecidos estos pequeños acuerdos para saber de qué estamos hablando, cuando hablamos de perspectiva de género, pensemos ahora en la comunicación con perspectiva de género. Las políticas públicas son un terreno privilegiado donde podemos analizar las relaciones que el Estado establece con los diferentes grupos sociales. Vamos a pensar entonces en esos grupos sociales y cómo ese proceso de socialización determina comportamientos, valores y cómo trabajamos con eso en la comunicación. Entonces, lo que podemos hacer desde la comunicación con perspectiva de género, insisto, que nos permite ver estas relaciones jerárquicas, estos estereotipos, es reprogramar de alguna manera, restablecer un imaginario colectivo donde las diferencias no se conviertan en jerarquías. Entonces, como primera característica, como un punto de partida para pensar los procesos de comunicación, cuando queremos hacer una campaña, cuando queremos elaborar un discurso, cuando queremos hacer un afiche, cuando queremos hacer un flyer, cuando queremos hacer un programa de radio, es ver las características que tiene la población, el universo con el cual voy a establecer esa relación de comunicación. ¿Qué quiero poner en común y con quién? Pensar y reconocer esas desigualdades, esas diferencias que se transmiten en desigualdades, es previo al proceso de comunicación. Es una condición de la producción y de la recepción de esos discursos que estoy pensando. Entonces, funciona como, insisto, como condición para producir los mensajes. Yo tengo que pensar que la sociedad, que el grupo con el cual voy a trabajar, sobre el cual quiero establecer una relación de comunicación, hay diferencias que se establecieron como desigualdades a partir de establecer relaciones de poder entre varones y mujeres. Eso es como una condición sine qua non para empezar a pensar la comunicación, para hacer un diagnóstico de cuáles son las necesidades, teniendo en cuenta esas diferencias, que insisto, son desigualdades aún hoy, o cuando quiero analizar tanto datos cuantitativos o cualitativos.
tener en cuenta esa diferencia. Eh, Sin embargo, cuando pienso esa diferencia, tengo que tener en claro este concepto de estereotipo, porque el estereotipo son aquellas representaciones que aparecen, por ejemplo, en las publicidades, en los discursos mediáticos, en las imágenes, en los discursos, donde algo complejo como es la sociedad, como es un grupo social, como son las personas en sí, se reducen a algunas características que se aceptan como representativas. ¿Sí? Podemos pensar qué nos representa a las mujeres o qué es lo que se dice de nosotras, con qué se nos asocia, qué se dice de los varones, con qué se asocia esta idea de qué es un varón, qué es un hombre en esta sociedad y todas aquellas personas que no pueden ajustarse o que no se ajustan a esos modelos. Estos estereotipos, que insisto, simplifican la diversidad, se aceptan como naturales y obvios y se reproducen, con lo cual se refuerzan. Eso es lo que hace la comunicación y es lo que la comunicación con perspectiva de género intenta no reproducir. Insisto entonces, esos estereotipos son los que organizan el mundo, nuestra mirada sobre el mundo. Por eso hay que ver muy bien no solo las características de la población con la cual voy a trabajar realmente, sino también qué se dice de esas personas, cómo se las representa, qué discursos circulan alrededor de esas personas o de ese grupo con el que voy a, a trabajar. Porque si no, lo que aparece es el sexismo, ¿sí? Que asigna esos valores, esos roles bien diferenciados, básicamente mujeres, varones, pero puedo pensar también en otros sistemas de representación que toman otras categorías, como por ejemplo la etnia, la clase social, la raza, y raza o etnia, y producen racismo, producen discriminación también. Nosotros y nosotras estamos trabajando con la categoría de género, por eso estamos viendo el sexismo. Por ejemplo, usar diferentes tratamientos según me dirija a mujeres o me dirija a varones, desvalorizar todo lo que hacen las mujeres y solo incorporar a los discursos o a los mensajes aquello que se identifica con el trabajo del varón o con las necesidades del varón o con los intereses del varón. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta en el momento de pensar un discurso, de pensar una campaña de comunicación. Comunicar, insisto, es poner en común. Y entonces en ese poner en común, no solo tengo que tener en claro qué es lo que yo como comunicador, como comunicadora quiero decir, sino a quién y por qué se lo quiero decir o poner en común. Comunicar no es solo informar, sino también es sensibilizar y sobre todo cuando pensamos en políticas públicas donde las personas a las cuales va dirigida esa política pública tienen que apropiarse de esa herramienta, sentir que es propia, que es para sus intereses y que es para sus necesidades. Entonces, eh, reitero, tengo que tomar en cuenta entonces las necesidades que se establecen y los intereses en forma diferenciada por ese proceso de socialización al que me refería anteriormente y pensar, observar qué se dice, cuáles son las representaciones sociales, los estereotipos que están puestos en circulación. ¿Qué se dice, por ejemplo, de las mujeres? Las mujeres no participan de la actividad política, las mujeres solo se ocupan de las tareas
del cuidado, de la tarea del hogar. Entonces, si yo hago mensajes pensando en esos modelos, lo que hago es reforzar los estereotipos y simplificar la realidad. Mujeres que participan en política, mujeres que están insertas en el mercado de trabajo y las tareas del cuidado, por ejemplo, son compartidas. Entonces, yo tengo que pensar al momento de elaborar una campaña de comunicación, un discurso, una imagen, si eso que estoy pensando como comunicador o comunicadora fomenta la igualdad de género. Eso es muy importante. Bueno, y no solo tengo que pensar en lo que voy a decir, sino en el cómo. No solo pensar en las imágenes, no solo pensar en el diseño, sino también que por ser comunicadores y comunicadoras, trabajamos con las palabras, trabajamos con el lenguaje. Entonces, para evitar el sexismo, para evitar el refuerzo de estereotipos que encasillan a las personas en determinados modelos que sostienen las relaciones de poder, yo tengo que pensar en un lenguaje inclusivo y no sexista si pienso en el género como una categoría de análisis. Inclusivo porque también ese lenguaje lo que va a hacer es visibilizar, poner en discusión, poner en esos mensajes, en ese discurso, otras características invisibilizadas de las personas. Las personas mayores eh, no siempre aparecen o son tomadas en cuenta, las personas afrodescendientes, las personas de pueblos indígenas, es decir, estamos hablando de un lenguaje no sexista porque hacemos eje en la cuestión de género, pero tenemos que pensar en un lenguaje inclusivo que no solo tome en cuenta la no repetición del sexismo, sino también un lenguaje que no refuerce el racismo y la discriminación por otras condiciones. Pero si pensamos en el lenguaje no sexista e inclusivo, ¿qué sería ese lenguaje inclusivo? ¿Qué necesitamos incluir en el lenguaje para que refleje la diversidad sexual y de géneros que vamos asumiendo como sociedad? ¿Se reduce al uso de la E, el lenguaje no sexista? Si usamos todes, todas, desaparecemos, es toda, todos, todes. ¿A qué le vamos a poner la E? ¿A los sustantivos o cuando nombramos subjetividades, cuando interpelados? Como verán, hay más preguntas que certezas o respuestas, porque la lengua es algo vivo. Si bien hay un, un conjunto de reglas, lo que está puesto en cuestión no es eh, las reglas, o mejor dicho, sí son las reglas, pero también lo que está puesto es aquello que invisibiliza la discusión solo en las reglas. ¿Por qué? Porque el lenguaje es un sistema de significaciones que expresa un mundo, una forma de percibir y ordenar el mundo. Es algo sobre lo cual tenemos cierta comunidad, cierta que compartimos. Entonces, cuando pensamos en el por qué se resiste tanto el uso del lenguaje inclusivo no sexista, lo que estamos poniendo en discusión es la invisibilización de las mujeres y las personas con identidades sexuales diversas, porque el masculino se ha convertido como la medida de ese mundo y el orden de ese mundo, lo que representa ese mundo, donde no hay lugar o donde se intenta invisibilizar, insisto, a las mujeres o a las personas con otras identidades sexuales. Entonces, el lenguaje inclusivo, no sexista, rompe con
las nociones que ha elaborado el patriarcado para sostener esas relaciones de poder de las que hablábamos al inicio de este encuentro. Por eso es importante pensar en las palabras que utilizamos, a quién queremos dirigirnos, qué queremos decir utilizando las palabras exactas que representen esa diversidad. Ustedes disponen de bibliografía, de manuales de lenguaje inclusivo no sexista. Por eso no voy a abundar, solo quería poner o dar los lineamientos para que pensemos esos manuales. Esos manuales nos están sugiriendo formas diversas de nombrar aquello que el lenguaje sexista no nombra. Hay algunas reglas o ya hay determinadas formas, solo tomé algunas para que podamos tomar como ejemplo, pero insisto, ustedes tienen tienen manuales donde pueden ir y pueden ir interiorizándose de este lenguaje no inclusivo, de este lenguaje, perdón, inclusivo no sexista. Por ejemplo, podemos utilizar la palabra personas para referirnos a un colectivo en particular, para no usar solo el masculino. En vez de decir discapacitados, decimos personas con discapacidad. En vez de decir indígenas, decimos pueblos y comunidades indígenas. En vez de decir todos, decimos todas las personas. Podemos utilizar sustantivos colectivos, para no utilizar solo el masculino, como en el caso que ven aquí en el cuadro, los ciudadanos, la ciudadanía, los docentes, usar docentes sin el artículo, y también cuando nos referimos a un cargo o a una función, solo referirnos a la función y no al cargo. El director decidirá, quién dirige decidirá, o en vez de decir coordinadores, decir la coordinación. Es decir, hay muchas formas, sobre lo cual hay cierto criterio unificado, es en el uso de la arroba, porque la arroba no tiene sonido y entonces ahí dejamos por fuera, cuando utilizamos, por ejemplo, la comunicación virtual, dejamos por fuera a aquellas personas que utilizan programas que leen, es decir, personas con disminución visual o personas ciegas, las dejamos fuera de ese proceso de comunicación. Y la X también en el mismo sentido, por los programas que utilizan para las lecturas. Esto es a grandes rasgos lo que le planteo entonces del lenguaje no sexista, del lenguaje inclusivo. No es una cuestión morfológica, es una cuestión política que el lenguaje sexista deja por fuera, sobre todo, a las mujeres, a las personas con identidades sexuales diversas y todo lo que se asocia a las mujeres. Por eso insisto en el uso de la A, que sí se asocia a lo femenino, e incorporar otras formas neutras que no indiquen sexo para poder incorporar a todas las personas. Eh, Finalmente, y para cerrar, decirles que en este recorrido lo que he intentado mostrar es que las personas somos diferentes, pero que esa diferencia no es una cuestión que genere jerarquías, no debiera generar jerarquías y desigualdad, y que la comunicación puede ayudar a desmontar esas desigualdades que se establecen como naturales, porque puede poner en evidencia que no lo son, que son construcciones culturales, que tienen una base de sustentación en el poder del patriarcado. Entonces, pensar
que la diferencia es diversidad, multiplicidad, que enriquece la comunicación, es lo más importante que me gustaría que quedara como parte de este encuentro, de estos minutos en los que he intentado poner en cuestión las formas en las cuales nos comunicamos. Todos estos procesos que yo pensé para el exterior, es decir, cuando pensamos en comunicar en nuestras comunidades, establecer estos procesos de comunicación con las comunidades, también los pienso hacia el interior, es decir, hacia los equipos donde trabajamos y donde producimos la comunicación, porque también no están aislados de estas relaciones de poder que se establecen, de estos valores, de estos estereotipos que circulan, porque somos parte de la sociedad. Entonces también pensar cuando armamos campaña, quiénes son las voces autorizadas, quiénes toman las decisiones, de quién tomamos las voces, cuáles son las voces autorizadas y quiénes toman las decisiones y de qué manera. Entonces, pensar la comunicación con perspectiva de género, no solo la comunicación externa, sino al interior de nuestros propios equipos de comunicación. Espero que estos minutos les sirvan para repensar y para poder producir mensajes, discursos, procesos de comunicación con perspectiva de género. Muchísimas gracias.